¿Qué parte de ti sentiste que tuvo que morir para poder sobrevivir como migrante en este país? Es un golpe, más que un golpe, la migración te destruye, digámoslo así, ¿no? Porque la migración no es alguien que viene y toca tu puerta y te dice, ¿estás preparado? En mi experiencia, vengo con ese reconocimiento de tener un título, de haber estudiado pronto, de tener una carrera profesional a los 22 años, digámoslo así, tenía el ego muy inflado. Y ahí me doy cuenta que aquí llego y no soy nadie. En el episodio de hoy tengo a Sebastián Roldán. Hablamos de cómo la migración puede entrar en conflicto con muchas de las creencias que tenemos sobre la masculinidad. ¿Qué tipo de emociones crees que los hombres migrantes no nos permitimos expresar? Yo creo que todas. Tristeza, miedo, no saber comunicar, no poderse romper. Duelo significa dejarse romper. La debilidad es no poderse confrontar a esas emociones, ¿no? No hablaba de emociones, a los problemas los solucionaba yo, y si ya los solucionaba, iba por más problemas y más soluciones. Y esa carga nunca la hablé. Y eso es lo que me pasó a mí. Me enfermé, mi cuerpo no dio más, me enfermé, caí en un estado muy mal corporalmente, tuve que hacer una terapia para mi cuerpo. Luego de 2 años me decido a tomar otro camino y creo que verdaderamente ahí comenzó la primera reconstrucción. ¿Cómo ha sido criar un hijo entre dos culturas? Primero tengo que decirte... ¿Qué herramientas crees que necesitamos para sanar colectivamente la salud mental de los migrantes? Número 1. Antes de seguir, quería pedirte algo rápido pero muy importante. Si este podcast te está acompañando, si alguna vez te hizo sentir menos solo o te ayudó a entender algo nuevo o simplemente te sacó una sonrisa, considera suscribirte. Lo que estamos construyendo acá no es solo un podcast, es una comunidad de personas que están reinventándose fuera de su país, buscando crecer, entenderse y encontrar su lugar en el mundo. Así que si aún no lo has hecho, dale clic a ese botón de suscribirte y si ya lo hiciste, muchas gracias. De verdad, esto no existiría sin ti. Ahora sí, seguimos con el episodio. Sebastián, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, sorprendido y un gusto de estar aquí, ¿sabes? Sebastián, tú te mudaste a Alemania hace 23 años. Con tus palabras, ¿cómo describirías a qué te dedicas y a qué has puesto tu corazón en los últimos 2 años? En los últimos 2 años, vamos un poquito más atrás, ¿ya? Vengo poniendo corazón y le doy las gracias a la pandemia, porque a través de la pandemia todo el mundo sabe, se quebró todas las estructuras que conocíamos y en mi caso, yo venía trabajando en ONGs alemanas, en proyectos internacionales, en lo que es cooperación internacional, seminarios interculturales, dando acompañamiento a chicos alemanes, a chicos que venían de Latinoamérica, yendo a hacer las visitas de control en países en Asia, en Latinoamérica. Y cuando viene la pandemia, se queda todo ese área de trabajo se corta, ¿no? Y yo le doy gracias a la pandemia, porque a través de eso me doy cuenta de que tengo que iniciar algo que venía dejando desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es? Eh, Poniéndole el corazón en tus palabras, a acompañar a la gente, a transmitir esas experiencias transculturales o interculturales que he venido viviendo los últimos años aquí, en 22 años, y de alguna manera empoderando a las personas que vienen acá, y me concentro en cumplir el sueño o los deseos de ellos y de ellas en crear un negocio. En este caso, darles las herramientas necesarias para crear un negocio digital. Perfecto. Bueno, quería yo saber un poco más de ti en el aspecto, o bueno, en tu persona, pero de hace 23 años. Me estabas comentando de que llegaste acá con toda la ambición del mundo, con todas las metas, habías estudiado Negocios. negocios Sí. y venías bastante optimista. Y Sí. que de repente te topaste con una realidad la cual te pegó como un tren que venía en tu contra, ¿no? Sí. ¿Qué parte de ti sentiste en ese momento que tuvo que morir para poder sobrevivir como migrante en este país?
muchas cosas. Y tomando tus palabras, te da como es un golpe. Más que un golpe, la migración es algo que te destruye, digámoslo así, ¿no? Porque la migración no es alguien que viene y toca tu puerta y te dice, ¿estás preparado? Y voy, ¿no? Simplemente, en mi experiencia, llegué ya con estudios de negocios que yo vengo de Ecuador y claro, vengo con ese reconocimiento de tener un título, de haber estudiado pronto, tener una carrera profesional a los 22 años, haber estudiado sin pausa y al sistema de donde venía era un sistema digámoslo así, que todos te aplauden, ¿no? Y si llegaste con un título, yo llegué acá con el título y, digámoslo así, tenía el ego muy inflado, ¿no? Y ahí me doy cuenta que aquí llego y no soy nadie, ¿no? Uno llega a no ser nadie, ¿no? Y ahí me doy cuenta de que tenía el ego inflado y nada de autoestima, porque todo venía estructurado dentro del éxito. Y esa parte de tu autoestima, ¿cómo la afectó en tu proceso de adaptación laboral en un país nuevo? Eso fue eh, otro choque brutalmente duro, digámoslo así, ¿no? Porque, como te lo dije, venía con el chip de que todo mi éxito era a través de los títulos, ¿no? Yo tenía un éxito porque tenía un título universitario, había sacado determinada nota, pero aquí uno se convierte en nadie. Además de eso, en el proceso de la migración yo llegué sin hablar nada de alemán. Llegué con un inglés que apenas podía comunicarme. Es decir, me encuentro en un país donde no sé nada del país, apenas de lo que leí un poco en los libros de historia. Y me encuentro que no soy nadie. Y a partir de eso, y eso está bien, creo, viéndolo ahora con retrospectiva, eso está muy bien, porque a partir de eso me entra la duda, me entra la necesidad de reconstruirme, ¿no? Y de reconstruirme en el proceso laboral, pero no a través de una estructura del aplauso que le digo yo, sino construyéndome una autoestima a través de lo valioso que es una persona, ¿no? Por lo que hago, no por lo que tengo. ¿Cómo fue tu integración laboral? ¿Qué trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí? Mi primer trabajo. Siempre me río un poco, no porque sea, no solo porque me trae buenos recuerdos, porque cuando regreso a todo al 2023 que llegué en invierno, llegué en noviembre, imagínate, a Berlín, Alemania, en pleno invierno. Yo vine sin ropa de invierno y vine muy Como en Ecuador, como en Ecuador, muy sabido, ¿no? Venía como el que todo sabía, yo como sabía qué hacer, sabía qué decidir, sabía cómo hacer las cosas. Llego a Alemania, no sabía nada y mi primer trabajo, sin idioma, sin saber cómo hacer, sin saber a dónde ir, sin amigos, sin tribu, sin comunidad. Lo que había oído era que hay que buscarse el trabajo donde sea, ¿no? Así que voy por todo Charlottenburg. En esa época estudiaba yo ahí alemán en una Volkshochschule y voy por toda la calle, en cada restaurante preguntando si tenían una Para plaza de mesero. trabajo. Para mesero hubiera sido bueno. Para lo que sea, Para entonces. lo que sea, ¿no? Y nunca me dieron un trabajo, ¿no? Y luego a través de una persona latinoamericana, que todavía a veces la veo, que capaz que me escucha, que le agradezco hasta ahora, entro a trabajar en una pizzería italiana en Steglitz y claro, entro a trabajar y como tú me dices, ¿no? Mi idea era trabajar como mesero, ¿no? Y como mesero, como ya como que tenías determinado estatus, ¿no? Pero entro al baño, no, a la cocina, Sí. de lavaplatos. Y fue un golpe, ¿no? Fue un golpe porque uno viene con esa autoestima, que yo le digo, con ese ego inflado, que yo venía con estudios y aquí no vine a ser nadie. Y ese fue mi primer trabajo, lavaplatos. Oye, una pequeña pausa. Si este tema está resonando contigo, esto de la salud mental, de reconstruirte en otro país, tengo algo que probablemente
te puede servir. Se llama Raíces en Tránsito, una guía gratuita que creé para ayudarte a poner palabras a eso que a veces no sabes cómo expresar, que tampoco sabes ni cómo empezar a procesar. No es un curso, tampoco es una terapia, es un espacio de preguntas poderosas, de ejercicios sencillos y sobre todo tiempo contigo mismo. Porque nadie te enseña cómo rehacer tu identidad cuando migras, pero sí hay formas de navegarlo sin perderte en el proceso. Puedes descargarlo en el link que está en la descripción y si te sirve, compártelo con alguien que también está en este camino. Ahora sí, continuemos con el episodio. Yo tuve una experiencia similar porque cuando llegué aquí no había terminado mi carrera y quería hacer unas prácticas y me di cuenta aquí de que no me iba a contratar nadie porque no tenía una visa de trabajo. Y lo único que podía aspirar era a lavaplatos o algo por el estilo. Entonces igual imprimí mi currículum y a entregar a restaurantes y el único lugar que me hubiera contratado era un restaurante mexicano, pero de esos que son de hindús. Y necesitamos a alguien que venga a limpiar a las 3 de la mañana cuando cierran y limpiar. Y dije, oh, qué pesado. Al final no tomé eso, me salió otra cosa de mejores condiciones, pero sí hubo un punto en el que dije, wow, ok, lo que uno se enfrenta cuando uno no conoce el idioma o no tienes contactos, ¿verdad? He hablado mucho del duelo migratorio en el podcast y como te decía, lo he visto mucho del lado de las mujeres, pero muy poco se escucha a veces de las experiencias que viven los hombres. Y estamos, y por experiencias, por anécdotas, y incluso por experiencias propias, de que sí es algo que nos pasa, que existe, pero que quizás no se habla mucho. Eh, ¿Qué tipo de emociones crees que los hombres migrantes no nos permitimos expresar? Yo creo que todas, ¿sabes? Todas las que implican debilidad, ¿sabes? Tristeza, miedo, mm, no saber comunicar, no poderse romper. ¿Y a qué me refiero con romper? Si tomando lo que tus palabras, duelo. Duelo significa serse, poderse, dejarse romper, ¿sabes? Y todas esas emociones que significan dejarse romper, dejar libre esa tristeza, esa vulnerabilidad, es la que no nos permitimos como hombres comunicar, ¿no? Y porque se cree que es debilidad, pero creo que la debilidad es no poderse confrontar a esas emociones, ¿no? Y ahí es la gran debilidad. Y ahí es lo que como hombre uno se plantea, verdaderamente quiero mostrar mis emociones. Fui un ¿Me enseñaron a mostrar mis emociones o cómo muestro mis emociones, no? Sí, en eso tienes razón. O sea, en realidad vivimos constantemente escondiendo las vulnerabilidades. Ya se puede discutir cuáles son las razones quizás en el pasado por las cuales esas razones existían, si todavía son válidas, si no lo son o si nunca fueron válidas. Eh, bueno, no sé si en tu experiencia o así has conocido más personas, especialmente hombres que han tenido la misma situación y si has visto algunos patrones de sufrimiento, digamos, silenciosos que ves repetirse en los migrantes. La soledad, el no poder comunicarse, el no poder romperse, que lo digo yo, ¿no? El no tener ese valor para decir necesito ayuda, estoy solo, ¿no? Ujú, Porque, como te digo, personalmente, o digamos, venimos de sociedades donde nos enseñaron a ser fuertes, pero esa palabra fuerte la podemos, la podemos analizar qué significa fuerte, ¿no? Y en nuestro caso era no llorar, en mi caso, era no llorar, no demostrar emociones. Y en mi canal o en mi perfil, sí encuentro gente, sí me llegan muchos hombres también que se permiten decir: "Necesito ayuda, que estoy roto, estoy solo y necesito con quién hablar". Tal vez eso los hombres, lo manejan más como
escondido, digámoslo así, porque no se permiten ser vulnerables. Y ahí está lo que yo siempre les digo a muchos, no debemos escondernos, sino mostrarnos, ¿no? Porque todos tenemos emociones. Sí. El, el principal problema, yo siento que a veces no mostramos las vulnerabilidades es porque, o no mostramos las emociones es porque puede ser percibida como vulnerabilidad por, digamos, un enemigo, ¿no? O un competidor, o no lo sé, o alguien que quiere ocupar tu lugar. Y no sé si venga eso de diferentes tiempos en sociedades donde si no cuidabas lo tuyo llegaba alguien y te lo quitaba, o se aprovechaba de tu bondad o de tu vulnerabilidad para bajarte de tu puesto, no sé, de poder o del trabajo, lo que sea, ¿no? Y es algo de que a mí me cuesta, la verdad, también mostrar esas vulnerabilidades, porque dicen, oye, todo perfecto, todo bien y todo te sale bien y yo a veces digo, No, no no, es así, ¿no? no, soy bueno escondiendo las derrotas o los momentos de dificultad, digamos, emocional. Y, y es algo ajá, que se me hace interesante porque yo soy también quizás culpable de también no poder permitirle a otro hombre de sentirse vulnerable o de expresar sus emociones, porque uno como hombre dice, you have to man up, Que tienes que levantarte, tienes tienes que que ser fuerte. levantarte, sé fuerte, no seas marica, o sea, en México se dice, no sé, en Ecuador, cuál. Casi que lo mismo, Ujú. textualmente. Y, y mencionabas también de que muchos también en los comentarios en tu perfil también te llegan a atacar de esa forma, ¿no? Cuando escribes algo desde la vulnerabilidad y que te llegan así como decir, vaya llorón, regrésese a su país. Justamente de eso que tal vez yo lo trato de ver como que sueltan su enojo, su rabia, cuando yo posteo determinadas en determinados temas muy emocionales, muy desde el amor, no desde la carencia, lo hago desde el amor, no desde la crítica, sino desde crear algo mejor, ¿no? Ujú. Siempre tratando de ser proactivo, nunca negativo. Y las personas que lo comentan, que quieren comentar en este sentido, siempre es no seas llorón, no seas marica, no, si solo estás llorando, regrésate a tu país, ¿qué haces ahí? Párate y es hora de que seas fuerte, ¿no? Y eso es como que no, eso no se trata de que el hombre sea de piedra, ¿no? Sino de que el hombre debe mostrar eh, emociones, debe mostrar vulnerabilidad, ¿no? Y en ese momento que muestra vulnerabilidad, pero sigue a través de sus miedos, es cuando uno se sabe verdaderamente, ok, estoy redefiniendo mi identidad como hombre, en mi masculinidad, o simplemente estoy actuando como un hombre que me dijeron que así actúa el hombre, ¿no? Es decir, tal vez llevemos eh, es, eh, se está, se está actuando desde la masculinidad consciente, siendo fuerte, o siendo simplemente un macho disfrazado de masculinidad con amor. Para muchos el esconderlo siento que es la forma de protegerse de sí mismos a veces, cuando uno dice no voy a llorar o no voy a mostrar debilidad como tratando de protegerme de mí mismo, ¿no? Hay emociones que siento que entiendo por qué deben de esconderse, el enojo debe de controlarse o la ira, pero siento que a veces cuando me pongo a analizar si el enojo o la ira son las reacciones o las emociones naturales o si esas emociones son es la supresión o es cuando suprimimos otras que no permitimos salir y esas mismas se transforman y se convierten en ira, en enojo, en amargura, diría yo. Y al final cuando explotan salen o se manifiestan en alcoholismo, en drogadicción, en soledad, en depresión, en muchas cosas silenciosas que a veces no se hablan y simplemente lo vemos manifestado como un loco en el U-Bahn o alguien, un homeless, una persona que no tiene hogar. Y Vagabundo.
Un vagabundo, exacto. O una persona violenta o un alcohólico que pelea en las calles. Y al final pensamos, quizás esos son como cuando pones una olla de presión, la dejas quemando todo el tiempo hasta que en un punto quizás explota. Si vives en Alemania, seguramente has escuchado que hacer la declaración de impuestos es complicado. Y sí, puede ser un dolor de cabeza, pero la buena noticia es que WunderTax hace todo mucho más fácil. WunderTax es una plataforma diseñada para cualquier persona, sin importar si eres empleado o si eres un estudiante. Puedes hacer tu declaración de impuestos sin complicaciones. WunderTax te guía paso a paso y te muestra los documentos que necesitas subir y, lo mejor, te sugiere todas las deducciones fiscales a las que tienes derecho. Ahora, no solo cumples con el trámite, sino que también puedes recuperar más dinero. ¿Por qué dejar dinero sobre la mesa cuando podrías recibir una buena cantidad en tu devolución de impuestos? Con WunderTax optimizas tu declaración, pagas menos impuestos y le sacas el máximo provecho a tus finanzas. Haz tu declaración fácil y rápido en gutentag.wundertax.de. Agradecemos a WunderTax por ser el sponsor de este podcast. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Me gustaría también explorar el hecho de que, bueno, venimos de una cultura que también ve la masculinidad de una forma y llegamos a una sociedad donde se percibe de otra. Yo no quisiera decir en cuál es mejor o peor, porque yo creo que son diferentes. ¿Cómo ha sido para ti ese contraste, digamos, de llegar a una cultura donde la definición de masculinidad quizás es diferente a la que se nos enseñó en nuestros países? Yo venía con el chip de ser proveedor, tener el control y a través del control poder decidir, ¿no? Y me encuentro aquí digámoslo así, con Alemania, en cuestión relaciones, con las parejas que me busqué, que no querían eso, que me dicen no, gracias, ¿no? Y donde ese rol de proveedor, mm, tener determinado control y poder decidir, no va más con ese tipo de personas que escogí para mis relaciones. Ellas no necesitaban mi ayuda para muchas cosas y ahí es cuando yo me doy cuenta de que debo redefinir mi identidad para poder seguir avanzando, porque lo que me daba miedo era amar diferente. ¿Y a qué me refiero con amar diferente? Era a ver el amor desde no controlar, sino desde poder compartir y decidir juntos, ¿no? Y, y ahí es cuando me comienza a cambiar el chip a mí, ¿no? Que tengo que decir, no, todo lo que conocí hasta ahora, tengo que redefinirlo. ¿Cuál fue una de las cosas, aparte del rol de proveedor, qué otras cosas notaste que eran diferentes en las relaciones con una pareja de aquí a Alemania? Me mencionaste de que, bueno, fuera de cámara, de que durante, 23 años tuviste más de una pareja y que con cada una te diste cuenta de diferentes aspectos de las diferencias culturales que existen en las relaciones, digamos, interculturales. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que cuando ahora regreso a ver el tipo de relación que escogí para esa época de mi vida, siempre era como una repetición de las mujeres de mis parejas que escogía para estar a mi lado, ¿no? Pero y las cuestiones y ahí entrando más en las cuestiones culturales, y como te digo, yo venía de alguien, de una estructura que quería decidir, ¿no? Pero me encuentro con personas a mi lado, las personas que escojo, que, que quieren que decidamos juntos, ¿no? Y para mí ese momento fue como, no, algo me molestaba, ¿no? Sí. Algo me molestaba, algo me causaba que no podía seguir evolucionando. Y muchas relaciones se rompieron porque no fui tan valiente como para decir, eso es lo que me molesta y eso quiero cambiar, ¿no? ¿Qué otra área te puso a prueba? La cuestión de tener hijos, Ujú. ¿no? Yo era una persona que no quería tener hijos.
Em, Ahora tengo un Sí. hijo. ¿Va? La cuestión de tener hijos, la cuestión de la educación, cómo educar a los hijos, a las hijas, la cuestión de la familia, ¿no? Ujú, Em, Nosotros, yo hablo desde mi perspectiva, mi familia somos muy unidos, cuatro hermanos que siempre ujú. andábamos muy pegados. Aquí las familias de las parejas que tenía eran como más autónomas, más individuales. Muchos choques, muchos. Ese choque de la unidad de la familia es cierto que es algo acá bastante cultural que a muchos, yo creo, les pega y que a mí también me saca un poco de onda porque el hecho de que solo muchas familias, muchas personas solo ven a su familia una vez al año o 2 veces al año. Y yo estoy yo no quiero que sea así con mis hijos, yo quiero acostumbrarlos de que los domingos vienen a comer a mi casa y yo cocino, quieren comer su plato favorito que les hace papá, vengan todos los domingos, traigan, cuando tengan esposas, tráiganlas, a sus hijos tráiganlos los domingos, así el estilo italiano, ¿no? Como dicen, como la nona, ¿no? La abuela y todos se juntan ahí. Yo eso quisiera, eso soñaría, pero es una cultura en la que quizás eso en algún momento se les va a pegar la cultura de aquí y quizás digan, me voy a estudiar a otra parte, a otro lugar del mundo y nos vemos en Navidad. Justamente ese es un, si lo digo así, si estamos hablando de vulnerabilidades, es un miedo que tengo, ¿no? Ujú, Porque como tú dices, yo también venimos de culturas como más familiares, digámoslo así, no en el sentido que somos mejores ni peores ni nada, ¿no? Simplemente que yo quisiera transmitir esos valores y normas de la familia donde crecí a mi hijo. ujú, Y claro, él está creciendo como alemán, ¿no? sí, Como se está socializando como alemán, ¿no? Eso no quiere decir que esté mal, está muy ujú. bien, ¿no? Y me da ese miedo que tal vez cuando él esté ya grande, o simplemente que llegue a los 16, 18 años, aquí a los 16, 18 años ya tienen la libertad de irse, ¿no? Y que tal vez en las Navidades digan, no, papá, no, No voy a ir. no estoy ni siquiera en Alemania, estoy en Sí. otro lado. Yo ahí, por ejemplo, en ese aspecto, y la otra vez le dije a mi esposa, ¿sabes qué estoy pensando? No hay que meterles ideas de que conozcan el mundo ni nada. Ajá. Ajá, así porque yo recuerdo así de que me decían, no, o sea, que idealizábamos, o sea, porque nos pasa mucho eso también en Latinoamérica, de idealizar la migración. Vete a Estados Unidos, pues la vida es mejor, a Europa o España o Alemania, la vida mejor, experimenta, mira qué cool es todo eso que hay allá. Yo digo, ¿qué tal si no le metemos eso a Sí, el que diga, justamente, mira, ¿no? aquí tienes Sí, estar en todo? casa, quédate en casa, ¿no? Sí, Eso es lo para que que no le nazca esa espina de quiero ir a conocer el mundo. justamente, ¿no? Eso es porque ya de alguna u otra manera nosotros ya lo vivimos, ¿no? Hablamos Sí, desde el privilegio, ¿no? sí. Ya hemos viajado, ya estamos aquí, estamos haciendo familia, ya tenemos profesiones estables aquí y, y ahora nos damos cuenta que la migración no fue como nos la pintaron tan de romántica, Que ¿no? tener a todos lejos no es tan, sí, no es tan deseable. No es tan deseable o no es lo que el corazón siempre necesita, Ujú. ¿no? En este caso, la familia, los hermanos, en mi caso, mi mamá. Mm, Te cuento un ejemplo que me hizo cambiar todavía más. Mi papá murió hace 3 años y, y yo en los 22 años que estoy aquí, le visité una vez por año. O sea, ujú. imagínate, creo que 22 veces máximo le vi, ¿no? Y eso Sí, te vuelve la cabeza, te destruye la cabeza y te comienzas a preguntar, ok, ¿qué es lo que verdaderamente tiene valor en tu vida, ¿no? En ujú, este caso, regresar a las raíces, ¿no? sí, claro. Y esas cosas no sé si, por ejemplo, me las pone más en perspectiva teniendo hijos. Quizás cuando no los tenía no pensaba tanto de esa forma, pero teniéndolos te das cuenta de que todo aquello que buscaba no era importante y todo eso que necesitaba ya lo tengo, ¿no? Cuando tienes un hijo. Claro, eso que, como dice mi mamá, o decía mi papá,
Eso solo lo notas cuando tienes hijos, ¿no? Eso solo lo sabrás cuando tienes hijos. Y verdaderamente cuando tienes hijos o hijas y te ves reflejados en ellos y ves lo importante que es criarse con ellos o criarse para ellos o criarse, ser presente, Ujú, es cuando te das cuenta de lo que es valioso. claro. En el tema, regresando al tema un poco de los diferencias en cuestión de las relaciones y cómo se expresan las ideas que tenemos con las que crecimos, ¿jugó algún rol para ti los celos en las parejas? Y yo creía que eran celosas, ¿no? Porque Ujú, venía de una sociedad donde hasta tal punto los celos es amor, ujú. ¿no? O yo lo entendía así, yo te hablo desde mis perspectivas, ¿no? No quiero generalizar, yo te hablo desde mis Si no te vivencias. cela, no te ama, se Claro, dice si a no te veces, ¿no? cela, no me ama, no me quiere. Y claro, en el hombre o en mí era como no me da valor, ¿no? Si no me cela, no me da valor. Pero aquí nunca me encontré con alguien que demuestre esos como, no sé si le podría decir si celos es negativo, ¿no? Ujú, Pero las parejas que escogí, parejas alemanas, nunca me celaron, ¿no? Y tal vez esa fue una razón para romper con con algunas de mis parejas, ¿no? Porque no ujú. estaba lo suficientemente maduro para entender que los celos no es una forma de darme valor. Y del otro lado, tu manifestación de los celos, No. ¿no? O sea, ahora, eh, o hablemos en esa temporada, ¿no? Cuando todavía no retrospectaba todo lo que soy o lo que era o lo que quería ser, ¿no? Y si estamos hablando de hombres, los hombres no somos celosos, ¿no? En esa, como si lo llevamos a decir, no demostramos los celos, ¿no? Estoy hablando de cuando todavía no hacía esa retrospectiva dentro de mí, ¿no? Nunca demostré celos, ¿no? Ujú. Pero creo que los celos era como mostrar debilidad, ¿no? Y claro, y si estamos dentro del tema de mostrar debilidades, no iba a demostrar debilidad porque eso me hacía menos fuerte, ¿no? Ya bueno, los celos se dice que en realidad es un signo de inseguridad. Cuando una parte de las parejas se muestra excesivamente celosa, es que está insegura del amor de la otra persona hacia ella, ¿no? Em, yo también nunca sentí que fuera yo de esa forma así celoso, pero sé que existe digamos, el estereotipo de que se suele ser muy celoso en Latinoamérica. Sí, dicen que sí. Yo no lo viví, Yo tampoco, no, no, pero no lo viví, como te digo, nunca lo sentí verdaderamente. Ujú, Y puede ser que si lo sentía, en esa época lo hubiera visto como debilidad, ¿no? mm, ujú. ¿Qué creencias sobre el amor a la pareja decidiste conservar, incluso estando en otra cultura? De tus creencias y de tus sobre cómo es ser un hombre en una pareja, de las creencias que tenías antes, ¿cuál de ellas has decidido conservar hasta el día de hoy? ¿Que sientes que vale la pena mantener? Fue un proceso muy grande, ¿no? Porque como te digo, antes de conocer a mi pareja con la que decidimos tener un hijo, yo era una persona muy individualista, ¿no? Me veía sin hijos, me veía solo, o quería hacer mi camino simplemente solo. Em, es más, me quería regresar a casa, a Ecuador. Quería terminar ya mi tiempo aquí en Alemania, pero conozco a mi pareja y a través de tener a ella como pareja, nos vamos espejeando, ¿no? Nos vamos espejeando y yo me voy espejeando verdaderamente en lo que tú dices de qué es lo que quiero mantener para mi pareja, mis valores y normas del que venía desde Ecuador y qué es lo que quiero dejar de lado y qué es lo que trato todavía de mantener es ese amor que
mi papá que nos dedicaba a nosotros y Ujú, que dedicaba a mi mamá, ¿no? ujú, A mi mamá y a mis hermanos y a mí, ¿no? Una forma de amor em, de demostrar con cosas que las digo simple como llenar la refrigeradora. ¿Ya? ujú, Para mí un ejemplo de amor es tener la refrigeradora llena, porque mi papá cuando llegábamos, ujú. sea de viaje o cuando yo me acuerdo de niño, él tenía toda la cocina llena con fruta, con papa, con tomate, con todo, ¿no? Eso es cierto, me pregunto y me gustaría que lo escribiera la gente en los comentarios, ¿cuántos de aquellos que tienen ahora familia tienen eso? Porque yo también tengo lo mismo. Siento que mi mayor aportación eh, a la casa es cuando voy al supermercado y traigo el montón de bolsas y el refri está lleno. Y esa sensación de abrir el refri que nada y que ya no cabe nada Esa es es la... como que viene, por ejemplo, de seguramente viene de la creencia de hombre proveedor, ¿no? Seguramente, claro. Pero es algo que me sigue haciendo sentir bien y a pesar de que cambian un poco el paradigma de lo que es la masculinidad y quién provee y quién no, es algo que me sigue haciendo sentir bien cuando el refri está lleno y cuando queremos cocinar y decir, ahí hay un refri lleno de comida, pues vamos a ver qué hacemos. Justamente, y eso, y llevándolo un poco más a las emociones, eso, cuando uno está en pareja y la refri está vacía, como yo, como persona, como hombre, antes me enojaba, ¿no? Porque mi pareja no me entendía, ¿no? Ujú, Para mí era una prioridad tener la refri llena, ¿no? ujú. Y claro, hacernos los horarios para quién va al supermercado y llenar. Sí. Y había días en que yo no podía ir al supermercado y mi pareja, eh, yo sentía que no me valoraba Ujú, porque no iba a comprar al supermercado, ¿no? Pero luego, llevándolo a las emociones nuevamente, hablar de eso con la pareja, de decir, mira, eso es lo que me hace feliz, eso es lo que, cómo siento que puedo aportar, esas pequeñeces, eso me hace triste, eso es lo que verdaderamente es ser fuerte, ¿no? ujú. Confrontarte a esas debilidades. Sí, sí, sí. Sí, todo, y de hecho, en una de las entrevistas anteriores, te digo que hablaba con esta chica, Irene del Valle, que había escrito este libro sobre los choques culturales, también hablábamos sobre las relaciones y de que ella, a través de sesiones de terapia que daba a parejas, el rol que el rol que veía ella más afectado era el rol del hombre, precisamente al del proveedor. Soy el hombre proveedor, pero muchas veces a muchos cuando se vienen por cuestiones de amor, tienen el problema de que en ocasiones sus carreras no son validadas de la misma forma y no tienen oportunidades laborales que les permita ser el proveedor y eso les pega bastante fuerte. Hablando desde la experiencia, Durísimo. te pega durísimo, te destruye, ¿no? Lo que como empezamos hablando, vienes siendo de una estructura donde eres el proveedor, vienes de una sociedad donde podías tomar decisiones, vienes vienes de una sociedad donde sabes hablar, donde sabes desenvolverte, donde eres ¿cómo lo dicen ustedes en México? Donde eres el más chingón, Sí. ¿no? ¿No? Y vienes acá y Sí. vienes a comenzar de nuevo, ¿no? Y en este caso, cuando uno viene con pareja, sea una mujer o sea un hombre, ellos ya tienen de alguna u otra manera, ya están socializados aquí, ya tienen su tribu. Sí. Y vienen acá y así es el gran golpe del migrante, que se siente nada. Ujú. Encontré un estudio por ahí en internet y decía que migrar por razones no económicas desafía la masculinidad tradicional, o sea, razones no económicas. Por ejemplo, la mayoría de los estudios dice asocian la migración masculina al rol del proveedor. Por ejemplo, el que se va a Estados Unidos a trabajar y enviar a su familia, le pega menos fuerte ese aspecto que al hombre que se muda por amor o por algún tipo de desarrollo personal, porque a veces llega en esos momentos en que se enfrenta a situaciones donde no es el proveedor. Y se me hizo interesante eso de que, incluso el que migra por necesidad económica sufre
menos ese duelo, esa parte, ese desafío a su masculinidad. Porque al final de todo, aunque esté sufriendo o aunque esté solo, está cumpliendo su rol Ajá. con el que fue entrenado toda su vida. Con el que se vio reflejado, ¿no? Sí. Con ese, yo lo llamo con el que fue. Uno viene con un disfraz, con una armadura, ¿no? Mm. Pero verdaderamente ese disfraz de esa armadura nos fueron inculcando sin que lo sabíamos, ¿sí? Sin que nos demos cuenta, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a la migración, y la migración te rompe desde muchas perspectivas, muchas estructuras, te das cuenta de que, ok, venía repitiendo una estructura de que me la metieron sin yo saber, y me rompen eso, y ahora te preguntas quién soy y verdaderamente qué puedo hacer y qué puedo empezar desde cero, ¿no? En tu proceso de reconstrucción laboral y como migrante, durante estos años, 23 años, no son 22, 22. ¿eh? 22. 22. ¿Cómo reconstruiste esas creencias? ¿Cómo te reconstruiste básicamente? Cuando hablo de reconstruir, no es que estoy totalmente reconstruido, ¿no? Estoy hablando, claro, desde una experiencia porque ya voy 22 años, pero siempre me gusta compararlo con el, con el deporte, ¿no? Esa reconstrucción, porque ser hombre no significa ser de piedra y no demostrar emociones. Reconstruirse significa saber las herramientas, tener las herramientas adecuadas, saber en lo que uno quiere reconstruirse, qué es lo que ha venido haciendo, en este caso, mal o quiere desapegarse de eso, y saber cómo construirlo, ¿no? Ujú. En ti, ¿cómo fue? La Más, reconstrucción, sí. poco a poco, ¿sabes? Poco a poco sigo reconstruyéndome, todos los días nos vamos reconstruyendo. Creo que las reconstrucciones o los caminos que te llevan o las situaciones que te llevan a una reconstrucción, en mi caso, fue una enfermedad. ¿Y por qué llegó a esa enfermedad? Porque vengo de hace más de 12, 13 años. Antes de que me dé la enfermedad, no hablaba. Cuando digo no hablaba de emociones. A los problemas los solucionaba yo. Y si ya los solucionaba, iba por más problemas y más soluciones. Y esa carga nunca la hablé, pero si uno sigue cargando por más fuerte que uno sea, y si uno está basado en el ego, te destruye. Y eso es lo que me pasó a mí. Me enfermé, mi cuerpo no dio más, me enfermé, caí en un estado muy mal corporalmente, tuve que curarme, que hacer una terapia para mi cuerpo. Luego de 2 años me decido a tomar otro camino, y creo que verdaderamente ahí comenzó la primera reconstrucción, a decir, ok, tengo que reconstruirme, ¿no? Pero a través de eso viene luego eh, em, el nacimiento de mi hijo. También es otra forma de construcción, Sí. verme reflejado ahí. La muerte de mi padre hace 3 años, otra forma de reconstrucción. Todos los días nos venimos reconstruyendo, ¿no? Y lo importante es que decir lo que sentimos en esa reconstrucción, en cuestión como hombres, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha sido crear un hijo entre dos culturas? Entre tres, para mí, Tres. Ujú. porque mi pareja es turca, Ujú. y no es turca alemana, sino Turca de ah, Turquía. turca, y nos encontramos aquí en Berlín, en mi época que yo ya quería regresarme a Ecuador. Nos decidimos tener un hijo, y cómo es crear entre tres culturas. Primero tengo que decirte, creo que no, tú también me puedes ayudar ahí. eh, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Complejo para mí porque nadie me enseñó a ser papá, ¿no? Tampoco es que me tomé el tiempo para leer libros o nada. Em,
Nadie me enseñó a ser papá, nadie me enseñó, antes de tener mi hijo todavía no podía demostrar mis emociones, no podía romperme. Es más, todavía no puedo romperme 100%. Pero a eso súmale de que la migración, las normas y valores de una cultura turca, las normas y valores de la cultura alemana, las normas y valores que yo quería transmitir de Ecuador, en un solo hijo, ¿no? Ujú. ¿Cómo crece, ¿no? Pero, ¿es la cultura turca un poco más parecida a la cultura latina? Más parecida a, puede que sí, ¿sí? Ujú, Es por eso que yo me decidí, luego de tener parejas alemanas, que me decido conscientemente en que eh, quiero para mi vida alguien a mi lado que se parezca un poco a mis raíces, ¿no? ujú. Y puedo decir que sí, en muchos ámbitos es muy parecido, pero en muchos ámbitos somos Es todavía más diferente, más ¿verdad? diferentes, mucho más diferentes. Estamos hablando del otro hemisferio, ¿no? O Sí, bueno, del otro hemisferio norte, sur, sea, del del otro. otro lado, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente. Ah, qué interesante. Y ella no creció aquí, ¿verdad? No, no creció. Ninguno de los dos creció aquí. Es decir, nos conocemos, nuestra relación es alemana, pero dentro de lo que nosotros entendemos como alemán, ¿no? Ujú. Somos lo que nuestra perspectiva, ¿cómo es en español? Wahrnehmung, Fanem, nuestra no me las sé nuestra, traducir, pero ajá. lo que entendemos por ser alemán, ¿no? Ujú, Lo que entendemos por, llevamos una relación como alemanes, porque yo no sé lo que es ser una relación turca, ella no sabe lo que es una relación, así que nos encontramos en el sí. punto medio y es ahí donde crece mi hijo, ¿no? Ujú, Está creciendo como, claro, fuera de la familia es totalmente 100% alemán, ujú. pero dentro de la familia es una alemanización de algo que nosotros estamos La construyendo, ¿no? interpretación tuya Interpretación, sí. de lo que es criar en Alemania con tu contexto de Ecuador Ujú. y igualmente de ella, de lo que ella interpreta de una crianza al estilo de aquí, pero con unas raíces o educación turca. Yo hubiera pensado, por ejemplo, no sé si, bueno, no quiero ir tan personal, pero ¿cómo fue ahí el tema de la religión? Porque, bueno, estamos hablando que son religiones muy, muy opuestas. Eh, Ella no es practicante. em, Pero claro los que papás tiene sí, probablemente, ¿no? ¿O no? en algo, Mm, por decirlo algo, es porque, tomándome como ejemplo, ujú, nosotros somos católicos, pero nunca lo practiqué mm, mucho, ¿no? De niño íbamos a las iglesias, rezábamos, hasta ahora me sé el Ave María, ujú. tal vez tengo más o menos sé cómo rezar el rosario, ¿sabes? Sí, Pero verdaderamente no soy católico, ¿no? ya. Pero de alguna manera hay algo de lo que crecí que yo le transmito a mi hijo, Ujú, que me gusta eso, pero es por la cuestión familiar, sí. ¿no? Digamos, tal vez inconscientemente, eh, cuando salimos de viaje en el auto, inconscientemente yo me santiguo, ¿ves, no? Yo me hago ¿Persino? persigno, ¿no? Ujú, Pero es automático, sí, porque eso veía en mi papá, sí, pero no justamente porque yo creo en eso. sí. O cuando lo dejo en la quita, a veces le digo, hey, dame un beso, por favor. Ah, En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y ahora sí, ajá. pero es como automático, Sí, no justamente. Y en ya. el caso de mi pareja, eh, son cosas muy, 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 muy diferentes y que a lo largo de los años nos hemos como entendido, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que ella no entiende y yo tampoco entiendo, ¿no? Ujú, ya. Pero respetamos. O sea, ya. Pero sí, es bastante, me imagino, o sea, porque ¿cuánto toma el hecho de entender a una pareja de otro país, por ejemplo, en Alemania, teniendo todo el contexto, cuánto tiempo toma uno entender por qué actúan como actúan, ¿no? Y ahora, pero en el contexto alemán, pero de otro país, sí se puede ser un Es una reto. tarea difícil. Sí, 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 exactamente.
Am, Desde tu perspectiva, ¿qué herramientas crees que necesitamos para sanar colectivamente la salud mental de los migrantes? Porque yo creo que todas esas experiencias que vivimos de reinvención, de que chocan nuestros roles, nuestra situación, el idioma, las parejas que piensan diferente, o que chocan las culturas más con una pareja, ¿qué herramientas necesitamos? Número uno, dejarse de hacer pendejos, digo yo, ¿sabes? Dejarse de, o sea, tomar, ver la realidad en que vivimos, ¿eh? De que somos seres humanos y tenemos emociones. La segunda herramienta es dejar de esperar que nos van a venir a rescatar, ¿sabes? Porque siempre uno tiene la, la esperanza de que alguien nos va a ayudar, ¿no? Pero en sí, si no nos ayudamos nosotros, en este caso, si estamos cargados de emociones y eso nos produce malestar, nos produce estrés, nos produce enfermedad, tenemos que hablarlo. Y la tercera herramienta es hablar, mostrar emociones, dejarse romperse, ¿no? Poderse darse permitirse ser, mostrar debilidad. Quiero mencionar en este episodio un tip para aquellos que transfieren dinero a sus países. Wise es la plataforma que yo uso para enviar dinero entre distintas cuentas a diferentes países. Si alguna vez tuviste que hacer una transferencia internacional, ya sabes lo frustrante que puede ser las comisiones, los tipos de cambio inflados y a veces esperas días a que llegue ese dinero. Con Wise eso se acabó. Es rápido, transparente y mucho más barato que hacerlo por el banco. Yo lo uso para mover dinero entre Alemania y Latinoamérica y honestamente me ha ahorrado mucho tiempo y corajes. Y si quieres probarlo, tengo un código especial para ti. Al usar el link que te dejo en la descripción, tu primera transferencia internacional de hasta 500 euros es completamente gratis, o sea, no comisiones. Solo entra a la página que te dejo aquí en pantalla y en la descripción, crea una cuenta y listo. Y ahora sí, continuemos con el episodio. ¿Qué crees que el mundo necesita escuchar de los migrantes que aún no se ha dicho? Tal vez algo que genera mucho controversia siempre en mi perfil es que los migrantes, cuando llegamos a un país, muchas veces ya nos sentimos en casa, ¿no? Y Ujú. cuando uno está en casa, podemos criticar porque nos sentimos en casa. Y cuando criticamos no es dentro de la carencia, no lo hacemos desde la carencia, sino lo hacemos dentro del amor, porque en nuestra casa podemos hacerla mejor a través de lo que opinamos. Hablas sobre el aspecto este de que se vale criticar al país aunque no seas de aquí. Por ejemplo, que me imagino de que a mí me llega también mucho cuando critico algo, pues si no te gusta, Regrésate a tu país, ¿no? regrésate a tu país. Sí. Es el país de ellos deciden, ¿no? Es lo que otro que dicen, ¿no? Más cuando vemos temas, por ejemplo, cuando hago críticas a la AfD y dicen, bueno, pero esos, ajá, el pueblo elige, ¿tú Tú te qué? Tú quedas, aguántate, ¿no? aguántate. O si no, regrésate a tu país. Yo creo que le hay que poner ahí paren a eso, ¿no? Un basta, ¿no? Porque Ujú. la persona migrante, sea cualquier persona que viene a otro país, ¿no? Que viene a buscar nuevas oportunidades, eh, eh, cada uno viene con otras herramientas diferentes, uno con menos alemán, en este caso en Alemania con más alemán, menos alemán, cero alemán, con capital social, con capital financiero muy diferente. Pero a la larga, el país donde migramos se convierte en hogar, ¿no? Y, y sí que podemos criticarlo, sí que podemos alzar la voz. Yo en mi perfil, lo digo, hay que criticar duro y hay que alzar la voz, ¿no? Pero alzar la voz no desde la carencia, sino desde dentro del amor que le tenemos al lugar donde estamos ahora. Al joven Sebastián, que digamos tenía 20 años antes de emigrar y que tenía un sueño, si pudieras enviarle un mensaje hoy, ¿qué le dirías? Antes de enviarle el mensaje, primero le abrazaría, ¿sabes? Porque le abrazaría y, y le diría mucho, sí puedes llorar, llora cuando quieras, llora cuando sea necesario, llora, que eso te va a hacer evolucionar. Y antes de decirte qué me diría, eh,
¿por qué lloraría? Porque hasta ahora todavía se me hace muy difícil, ¿no? Y a pesar de que quiero quiero reconstruirme en la cuestión de emociones, y ahora tengo un hijo y siempre le aliento a que demuestre sus emociones y le digo siempre, si lloras está bien, lloras, si demuestras tus emociones está bien. Hace muy poco él me dijo, pero papá, tú no lloras. Y ahí es cuando me doy cuenta de que cómo puedo enseñarle a mi hijo a que llore si yo no lloro. Sí. Y, ¿y por qué te digo esto? Porque luego del abrazo que me daría, o que le daría a ese Sebastián de 20 años, de que le diría, le abrazo y le diría, puedes llorar, le diría, sí lo vas a lograr, ¿no? Porque cuando uno tiene un objetivo y sabe por qué viene, siempre lo va a lograr, ¿no? Siempre lo va. Y yo cuando llegué tenía muchos miedos y creo que todo el que llega acá tiene miedos y siempre tendrá miedo. Sebastián, ¿dónde pueden encontrar más de ti? ¿Qué van a encontrar? Solo manejo Instagram dentro de redes sociales. En mi perfil, Sebas Migrante. Y ahí tenemos en mi bio está mi página web, que ahora le estamos reconstruyendo porque el método lo hemos actualizado. Ahí encuentran el método, cómo trabajamos, las 7 áreas, por qué las trabajamos, qué es lo que cómo se van a transformar y cómo me contactan simplemente con un mensaje en Instagram. Ahí estoy yo. A veces me demoro, pero siempre respondo. Bien. Sebastián, muchas gracias por haber venido al podcast, por tener esta plática. Gracias a ti, Eduardo. Y que tengas un guten Tag. Abre la ventana y deja entrar el aire. Prende el estéreo y deja que la música te hable. Camina entre tus calles, no temas ni desmayes, para que sepan que un pueblo unido es imparable. Latino es mi raza y la causa está en mi sangre, porque Latinoamérica forma un país gigante. Yo voto a favor en pos de la diversidad de razas, no con la xenofobia que detesta nuestra causa. Porque mi gente hoy piensa más profundo, a pesar que para algunos seamos del tercer mundo, pero un grupo de años ya no va a poder